think that if I would have never came to death row, I wouldn't be the individual I am today. I wouldn't be as mature. I wouldn't be able to explain to my daughter's life, like the appreciation of it, because I didn't have any appreciation for life. I taste it in my throat. Some of the last words Christopher Young uttered as he was given a lethal injection. Young spent 12 years on death row for shooting and killing an Eastside convenience store owner in 2004. Young became the 8th prisoner put to death. El 17 de julio de 2018, en Huntsville, Texas, un hombre de 34 años yace sujeto a una camilla de ejecución. Sus brazos están extendidos a los costados. Las agujas ya están conectadas a sus venas. Un alcaide permanece de pie junto a él. Detrás de un cristal, una sala llena de testigos observa en completo silencio. Nadie se mueve. Nadie habla. El alcaide asiente. El hombre gira la cabeza y pronuncia sus últimas palabras. Segundos después, los medicamentos comienzan a recorrer sus venas. Pero hay algo que hace que esta historia sea diferente a casi cualquier otra ejecución. La familia de la víctima, las personas que más sufrieron aquella pérdida, no quería verlo morir. Rogaron al Estado que le perdonara la vida. Se presentaron ante las autoridades, pidieron clemencia. Y el Estado de Texas ignoró cada una de sus peticiones. Pero eso no es lo más sorprendente. Lo verdaderamente sorprendente es la razón. Antes de que aquella ejecución se llevara a cabo, se desarrolló una batalla legal tan compleja que un juez federal en funciones llegó a describirla como imposible de resolver de manera justa. Y además existe una comparación con otro asesino condenado, un hombre blanco responsable de un crimen aún más grave, que obliga a cuestionar muchas de las ideas que la gente tiene sobre la justicia en Estados Unidos. Bienvenidos al canal. Me alegra que estén aquí. Si es la primera vez que visitan el canal, suscríbanse y activen las notificaciones. También pueden dejar un me gusta. Ese apoyo nos ayuda a seguir contando historias que, con el tiempo, suelen desaparecer de los titulares. Ahora regresemos al principio. Antes de hablar del crimen, es importante conocer al hombre que perdió la vida. Se llamaba Hashmukh Patel. La mayoría lo conocía simplemente como Hash. Tenía 55 años. Era esposo, era padre, y era el tipo de persona en quien los demás podían confiar. Hash era inmigrante. Llegó a Estados Unidos con muy poco, persiguiendo algo que millones de personas buscan cada año: seguridad, estabilidad y la oportunidad de construir una vida mejor. No llegó con dinero, no llegó con contactos, llegó con una ética de trabajo inquebrantable. Y poco a poco logró construir algo propio. Ese algo era una pequeña tienda de conveniencia ubicada al este de San Antonio, Texas. Para quien pasara por allí por primera vez, parecía un negocio más de la zona. Pero para los vecinos era mucho más que eso. Era un lugar familiar, un lugar confiable. Era la tienda de Hash. Los clientes habituales reconocían su rostro antes incluso de cruzar la puerta. Conocían sus costumbres, conocían su voz. Y él conocía las de ellos. Creía en la paz. Creía en el trabajo honesto. Creía que si tratabas bien a las personas, tarde o temprano la vida te devolvería ese mismo respeto. No era solo una filosofía personal, era la forma en que dirigía su negocio, criaba a su familia y enfrentaba cada día. Tenía un hijo llamado Mitesh. Por aquel entonces, Mitesh todavía era joven. Ninguno de los dos imaginaba que una tranquila mañana de domingo estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. La mañana del 21 de noviembre de 2004, Hashmukh Patel abrió su tienda temprano, como hacía todos los días. Se colocó detrás del mostrador. Esperó a sus primeros clientes. Lo que no sabía era que alguien ya venía en camino. Ahora hablemos del hombre que cruzó aquella puerta. Su nombre completo era Christopher Anthony Young. Había nacido y crecido en San Antonio, la misma ciudad, las mismas calles, a poca distancia del vecindario donde Hash tenía su negocio. Y hay algo sobre Christopher que suele sorprender a quienes escuchan esta historia. Era extraordinariamente inteligente. De niño poseía un talento musical poco común. Escuchaba una nota una sola vez y podía reproducirla en el violín, el violonchelo o el contrabajo. También jugaba ajedrez con una concentración que impresionaba incluso a los adultos. Sus maestros lo recordaban años después. Lo describían como uno de los estudiantes más brillantes que habían conocido.
Ese era el niño que Christopher Young había sido, pero cuando tenía apenas 8 años, su padre fue asesinado a tiros. Y todo cambió. De un momento a otro desapareció la estructura que sostenía su mundo. No hubo terapia, no hubo acompañamiento psicológico, no hubo un adulto que lo ayudara a procesar una pérdida tan devastadora. Solo quedó un vecindario que seguía avanzando y un niño obligado a avanzar con él. Sin la guía de su padre, las calles comenzaron a ocupar ese lugar. Y las lecciones que ofrecían eran muy distintas. Cuando cumplió 12 años, Christopher ya había sido reclutado por los Bloods. La música desapareció. El ajedrez desapareció. La curiosidad que alguna vez llamó la atención de sus maestros empezó a extinguirse. En su lugar aparecieron las pandillas, las reglas de la calle y un código basado en el miedo y la reputación. Primero llegaron los delitos menores, después los pequeños negocios ilegales, luego las armas, y finalmente los arrestos juveniles. Cada contacto con el sistema de justicia parecía empujarlo más profundo en ese camino. Para 9º grado abandonó la escuela por completo, no porque le faltara capacidad. Quienes lo conocieron durante esos años seguían insistiendo en que era una de las personas más inteligentes que habían conocido. Pero para Christopher, sobrevivir se había convertido en una ocupación de tiempo completo. Al llegar al final de la adolescencia y entrar en sus primeros años de adultez, la cocaína y el consumo excesivo de alcohol ya formaban parte de su rutina. Su comportamiento se volvió cada vez más impulsivo. Controlar sus emociones comenzó a resultarle más difícil. Los registros judiciales de esa época mencionan condenas por delitos menores y una acusación de agresión sexual ocurrida pocas semanas antes de noviembre de 2004. Christopher Anthony Young tenía 21 años. Y su vida empezaba a desmoronarse. La mañana del 21 de noviembre de 2004, Christopher Young entró en una pequeña tienda al este de San Antonio. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la vida de 2 familias. Pero aquella historia no comenzó con un plan, comenzó con un derrumbe. Entre el 19 y el 21 de noviembre de 2004, Christopher pasó casi 3 días completos consumiendo alcohol y cocaína. Los registros judiciales muestran que no se trató de una sola noche de excesos. Fue una espiral que se prolongó durante todo un fin de semana. Apenas dormía, casi no comía. Sus pensamientos iban de un lado a otro. Sus emociones estaban completamente fuera de control. Según contaría más tarde, sentía que su vida se desmoronaba frente a él y no tenía ninguna forma de detenerlo. Aquella mañana llevaba un arma. Eso no era algo inusual. Desde su adolescencia en las calles de San Antonio, portar una pistola había pasado a formar parte de su rutina. No se trataba de una persona específica. No se trataba de dinero. Era simplemente la única forma de poder que había conocido durante gran parte de su vida. Hay un detalle que los registros judiciales dejan claro, y que muchas veces desaparece de los titulares. No existía un plan de robo. No había una operación organizada. No había ruta de escape. No había un objetivo previamente seleccionado. Años después, la fiscalía describiría lo ocurrido como un robo. Pero los hechos documentados muestran otra cosa. Nunca se exigió dinero. La caja registradora jamás fue abierta. No se llevó un solo dólar. Christopher actuó completamente solo. No hubo cómplices. No hubo nadie esperando afuera. Nadie sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Ni siquiera él parecía saberlo. Entró a la tienda armado. Los registros confirman que ya llevaba la pistola cuando cruzó la puerta, aunque el origen exacto del arma nunca fue detallado públicamente. Lo que sí quedó establecido fue la secuencia de los hechos. No hubo exigencias, no hubo negociación, no hubo intercambio alguno. Las grabaciones de seguridad y los testimonios coincidieron en lo esencial. Christopher entró, se produjo un disparo, y salió sin llevarse nada. Los expedientes también muestran el estado en el que se encontraba. Durante ese fin de semana había consumido cocaína y cerca de 2 docenas de cervezas. Su capacidad de juicio estaba gravemente afectada. Eso no justifica lo que hizo, pero sí es un hecho documentado que influyó en las decisiones que tomó aquella mañana. No había un plan. Solo había un joven profundamente roto, un arma cargada y una puerta abierta. No tomó dinero. No dijo una sola palabra después del disparo. Y lo que sucedió más tarde, dentro de la sala de interrogatorios, tampoco era algo que los investigadores esperaban.
Si has llegado hasta aquí, déjanos tu opinión sobre el caso en los comentarios. Y si todavía no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo, porque la historia está a punto de tomar un rumbo que pocos podrían anticipar. Eran aproximadamente las 9:30 de la mañana del 21 de noviembre de 2004. Christopher Young cruzó la puerta de la tienda de conveniencia de Hasmukh Patel. La ciudad estaba tranquila. La tienda también. Detrás del mostrador, se encontraba un hombre de 55 años, que simplemente había ido a trabajar, igual que siempre. Entonces Hasmukh levantó la vista. Y vio a Christopher. Sus ojos estaban enrojecidos. Algo no estaba bien. Era evidente. Cualquiera que hubiera estado allí habría podido percibirlo. Hasmukh no entró en pánico. No buscó defenderse. No intentó atacar. Levantó las manos lentamente. Era un gesto de calma, no de resistencia. Su voz permaneció serena. Según los testimonios, se dirigió directamente a Christopher y le pidió que bajara el arma. No lo amenazó. No intentó enfrentarlo. Era simplemente un hombre tratando de evitar una tragedia. No funcionó. Se escuchó un disparo. Una sola bala impactó a Hasmukh Patel en el pecho. El estruendo resonó dentro de la tienda. Hasmukh cayó detrás de su propio mostrador. El mismo mostrador alrededor del cual había construido gran parte de su vida. La sangre comenzó a extenderse sobre el piso. Su respiración se volvió débil. Minutos después, su corazón dejó de latir. Murió en su propia tienda, un domingo por la mañana, haciendo exactamente lo mismo que había hecho cientos de veces antes. Christopher no tocó la caja registradora. No volvió a decir una palabra. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Al llegar a la calle parecía desorientado. Temblaba. El sudor empapaba su ropa. Su cuerpo seguía avanzando, pero su mente parecía no tener dirección. No corrió, no intentó ocultarse. Simplemente caminó. Después se detuvo. Varias personas lo vieron a pocas cuadras de la tienda. Estaba sentado en una acera, con la cabeza entre las manos, temblando. Los primeros oficiales llegaron a la escena poco después. Hasmukh Patel fue declarado muerto en el lugar. La investigación comenzó de inmediato. Los testigos señalaron la dirección en la que había ido Christopher. Los agentes lo localizaron cerca de allí. Lloraba. Apenas podía expresarse con claridad. Repetía las mismas frases una y otra vez. Fue detenido pocas horas después del tiroteo. Dentro de la sala de interrogatorios no intentó negar lo ocurrido. Confesó. Les dijo a los detectives que había estado bebiendo. Les dijo que había consumido drogas. Afirmó que apenas recordaba el momento en que apretó el gatillo. También dijo que lo lamentaba. Los registros judiciales indican que la confesión fue entregada voluntariamente. No hubo coerción, no hubo presión indebida. Christopher firmó la declaración por su propia voluntad. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, sonó un teléfono. Mitesh Patel respondió la llamada. Del otro lado recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre. Su padre había muerto. El hombre que había cruzado un océano buscando un futuro mejor para su familia ya no estaba. La esposa de Hasmukh recibió la misma noticia devastadora. Un esposo, un padre, un hombre que creía en la paz y en el trabajo honesto. Asesinado detrás de su propio mostrador en una tranquila mañana de domingo. Ahora había dos familias destruidas por un mismo instante. Una acababa de perderlo todo. La otra estaba a punto de enfrentarse al peso completo del sistema judicial. Christopher Young no huyó, no intentó abandonar la ciudad, no trató de deshacerse del arma, no intentó destruir pruebas. Fue encontrado a pocas cuadras de la escena, sentado en una acera, visiblemente afectado. Cuando los agentes lo llevaron a declarar, no cambió su versión de los hechos, no negó el disparo. No intentó construir una historia diferente. Repitió esencialmente el mismo relato una y otra vez. Los expedientes judiciales describen su estado emocional durante aquellas horas. Lloraba, temblaba, y apenas parecía capaz de mantenerse en pie. De regreso en el este de San Antonio, la noticia se propagó con rapidez. Un comerciante muy querido había sido asesinado. Para las personas que vivían y compraban en aquel vecindario, Hasmukh Patel no era un desconocido. Era parte de la comunidad. Una presencia constante. Un hombre que abría su tienda cada mañana y trataba a cada cliente con respeto. Su muerte golpeó con fuerza a quienes lo conocían.
Para la familia Patel, el dolor fue inmediato y devastador. Mitesh todavía era joven cuando perdió a su padre. Como ocurre con muchos niños, intentó comprender algo imposible de entender. Había tristeza, había confusión, y también había enojo. Años más tarde declararía públicamente que, cuando Christopher Young fue condenado a muerte, sintió que se había hecho justicia. Esa era su postura en aquel momento. Hay un detalle que distingue este caso de muchos otros. No existía un motivo económico evidente. No hubo una disputa por herencias. No hubo seguros de vida. No hubo ganancias financieras. De hecho, ningún dinero cambió de manos. No fue un crimen cuidadosamente planeado para obtener un beneficio personal. La Fiscalía del Condado de Bexar actuó con rapidez. La confesión ya existía. Las cámaras de seguridad habían captado los hechos. Los testigos habían identificado al responsable. La acusación llegó casi de inmediato. Asesinato capital. Y en Texas, una acusación de ese tipo colocaba automáticamente la pena de muerte sobre la mesa. Desde la perspectiva de los investigadores, el caso estaba prácticamente resuelto desde el primer día. Las grabaciones seguían intactas. Los testigos habían ubicado a Christopher en la escena. La policía lo había localizado a pocas cuadras de la tienda esa misma mañana. Y dentro de la sala de interrogatorios había firmado una confesión voluntaria. Los registros judiciales muestran que las pruebas apuntaban en una sola dirección. Las imágenes, los testimonios, su presencia en el lugar, y su propia admisión de culpabilidad. Todo encajaba. En otros casos, los investigadores pueden tardar meses o incluso años en reconstruir lo sucedido. Aquí les tomó apenas unas horas. Para los abogados defensores, discutir los hechos era prácticamente imposible. Así que decidieron concentrarse en el contexto. Hablaron de un niño que había perdido a su padre a los 8 años. Hablaron de un joven de apenas 21 años cuando ocurrió el crimen. Hablaron del consumo extremo de alcohol y cocaína durante aquel fin de semana. Argumentaron que una persona en semejante estado difícilmente podía formar la intención deliberada que la ley exige para sostener una condena por asesinato capital. La fiscalía respondió con firmeza. Ante el jurado no presentó a un joven roto por las circunstancias. Presentó a un pandillero peligroso con antecedentes criminales. Mostró sus condenas previas por delitos menores. Mostró su vínculo con los Bloods. Y según los registros del caso, esa imagen tuvo un impacto importante en la manera en que los miembros del jurado interpretaron todo lo que vino después. Cuando ocurrió el crimen en 2004, la cobertura mediática fue relativamente limitada. La historia apenas tuvo repercusión fuera de Texas. Pasarían muchos años antes de que atrajera atención nacional. Y cuando eso sucediera, surgiría una pregunta mucho más incómoda. No hubo un giro dramático en esta investigación. No apareció un testigo sorpresa años después. No existió un expediente olvidado que regresara a la luz. No hubo pruebas forenses descubiertas de último momento. El punto decisivo llegó el mismo día del crimen. Dentro de una sala de interrogatorios en San Antonio. Cuando Christopher Anthony Young tomó un bolígrafo y firmó una confesión completa. Ese documento, junto con otras pruebas clave, le dio a la fiscalía prácticamente todo lo que necesitaba. Las cámaras mostraban su entrada al negocio con el arma. Los testigos lo ubicaban en la escena antes y después del disparo. Y la confesión unía cada pieza del rompecabezas. Pero los fiscales fueron más allá. Examinaron su historial completo. Los registros judiciales muestran que presentaron documentación relacionada con su pertenencia a los Bloods para establecer un patrón de conducta violenta. También introdujeron antecedentes por delitos menores y una acusación de agresión sexual ocurrida pocas semanas antes de la muerte de Hasmukh Patel. Todo ello fue utilizado para construir la imagen de una persona peligrosa y reincidente. Cuando el caso finalmente llegó a juicio en 2006, muchos observadores sentían que el resultado era previsible. El jurado necesitó apenas 2 horas para tomar una decisión. 2 horas. 2 horas para concluir que Christopher Young debía morir. Sin embargo, lo que ocurriría durante los siguientes 12 años en el corredor de la muerte era algo que nadie anticipó. Ni los abogados, ni los fiscales, ni siquiera los propios guardias de prisión. 2006. Condado de Bexar, Texas. Christopher Anthony Young, ahora con 22 años, comparece ante el tribunal acusado de asesinato capital.
Lo que está en juego no podría ser mayor. En Texas, una condena por asesinato capital podía terminar en una sentencia de muerte. La fiscalía construye su caso de manera metódica. Comienza con las grabaciones de la tienda, continúa con la confesión firmada, presenta sus antecedentes penales, y recuerda al jurado su afiliación a los Bloods. El argumento legal es directo. Según la acusación, el homicidio ocurrió durante la comisión de un robo, y bajo la legislación texana, eso cumplía con los requisitos necesarios para sostener un cargo de asesinato capital. No necesitaban una teoría compleja. Las pruebas hablaban por sí solas. La defensa adopta una estrategia completamente distinta. Pide al jurado que observe la historia completa. Habla del niño que perdió a su padre a causa de la violencia armada. Habla del adolescente talentoso para la música y el ajedrez que quedó sin apoyo después de aquella tragedia. Recuerda que tenía apenas 21 años cuando ocurrió el crimen. Recuerda del consumo de cocaína. Recuerda el alcohol. Y sostiene que alguien en semejante estado no podía formar la intención consciente y deliberada que exige una condena por asesinato capital. Los abogados piden al jurado que vea a la persona detrás del acto, que vea la vida completa y no únicamente el peor momento de ella. Luego llega la deliberación. 2 horas. Después de ese breve periodo, el jurado regresa a la sala. El veredicto es culpable. Asesinato capital. Pero el proceso aún no ha terminado. Según la ley de Texas, el mismo jurado debe decidir ahora si el condenado pasará el resto de su vida en prisión o será ejecutado. La defensa suplica una sentencia de cadena perpetua. La fiscalía insiste en la pena de muerte. Finalmente llega la decisión, y la sala queda en silencio. Muerte. Christopher permanece inmóvil. No hay gritos. No hay reacciones visibles. No hay estallidos emocionales. Solo silencio. Entre 2006 y 2018, su equipo legal presenta múltiples apelaciones. Impugnan la imparcialidad de la sentencia. Cuestionan la composición racial del jurado. Argumentan que la pena de muerte es un castigo desproporcionado para su caso. Una tras otra, todas las apelaciones son rechazadas. Pero detrás de aquellas decisiones judiciales permanecía una pregunta más difícil. Una pregunta que los tribunales nunca terminaron de resolver por completo. Si aquella sentencia representaba realmente justicia, o si el sistema ya había decidido quién era Christopher Young mucho antes de que pusiera un pie en aquella sala de juicio. La unidad Polunsky, corredor de la muerte de Texas, 23 horas al día detrás de una puerta de acero, sin influencia de pandillas, sin reputación callejera, sin el mundo que Christopher había conocido durante toda su vida, solo silencio y tiempo. Cuando llegó al corredor de la muerte, todavía cargaba con la ira que lo había acompañado durante años. Se aferraba a la única identidad que creía tener. Pero aquello no duró mucho. Un preso llamado Reginald Blanton, también originario de San Antonio, terminó cambiando el rumbo de su vida. Un día le entregó un libro. Se titulaba As a Man Thinketh, de James Allen. Christopher lo leyó, y después volvió a leerlo. Por primera vez comenzó a mirar hacia dentro de sí mismo. Lo que ocurrió después no fue un cambio lento ni accidental. Fue una decisión consciente. Comenzó a estudiar, comenzó a escribir, y comenzó a ayudar a otros hombres que vivían en el corredor de la muerte. Pasaba libros por debajo de las puertas de las celdas. Conversaba con otros reclusos a través de los conductos de ventilación cuando las tensiones aumentaban. Intentaba detener conflictos antes de que estallaran. Los registros judiciales, las solicitudes de clemencia y los testimonios de personal penitenciario coinciden en varios puntos. Christopher ayudó a evitar una agresión contra un guardia, convenció a otro preso de no quitarse la vida, y contribuyó a reducir tensiones raciales entre grupos rivales dentro de la prisión. En 2009, Reginald Blanton fue ejecutado. Para Christopher, no fue simplemente la muerte de otro recluso. Perdió a un amigo, perdió a un mentor. Perdió a la persona que le había mostrado una dirección diferente. Después de su ejecución tomó una decisión: continuar con ese trabajo. Desde su celda comenzó a desarrollar un programa llamado Reaching Our Young from the Inside Out. Su objetivo era simple: mostrarles a los jóvenes involucrados en pandillas exactamente a dónde conducía ese camino. No a través de teorías, no a través de discursos, sino a través de su propia experiencia.
Su tía llevó a varios jóvenes de su iglesia para que hablaran con él. Christopher les contaba su historia sin suavizar los detalles. No justificaba sus actos, no intentaba presentarse como una víctima, les mostraba las consecuencias, las pérdidas, los errores y el costo de cada decisión. También escribió cartas a sus 3 hijas, intentó mantenerse presente en sus vidas hasta donde las paredes de la prisión se lo permitían. Pasaron los años. Luego llegó julio de 2018. El tiempo se estaba agotando. El 13 de julio, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó sobre su solicitud de clemencia. El resultado fue contundente. 6 votos en contra, 1 abstención, ningún voto a favor. No hubo audiencia pública, no hubo explicación detallada. Las decisiones fueron emitidas de forma remota. La ejecución siguió adelante. Sus abogados no se rindieron. Presentaron una demanda por derechos civiles señalando otro caso que había generado una enorme controversia. El caso de Thomas Whitaker, un hombre blanco condenado por planear los asesinatos de su propia madre y de su hermano. Un crimen considerablemente más premeditado. Aún así, su sentencia había sido conmutada. El abogado David Doe documentó un dato que llamó la atención de muchos observadores. En 6 casos donde las familias de las víctimas habían solicitado clemencia para el condenado, solo una persona había recibido una conmutación de pena, y era el acusado blanco. La controversia llegó incluso a los tribunales federales. El juez federal Keith Ellison rechazó suspender la ejecución. Sin embargo, dejó por escrito una observación que no pasó desapercibida. Señaló que quienes participan en discriminación racial rara vez anuncian abiertamente sus motivaciones. También describió el calendario legal del caso como algo que hacía una revisión judicial genuina prácticamente imposible. Mientras la batalla legal llegaba a su fin, ocurrió algo inesperado. El día anterior a la ejecución, Mitesh Patel visitó a Christopher Young. El hijo de la víctima se reunió con el hombre que había matado a su padre. Más tarde hablaría públicamente sobre ese encuentro. Dijo que realmente creía que el Christopher Young de ese momento no era la misma persona que había cometido el crimen 14 años atrás. La familia Patel tomó otra decisión poco común. No asistiría a la ejecución. Y entonces llegó el 17 de julio de 2018. 6:13 de la tarde. Los funcionarios comienzan a administrar una dosis letal de pentobarbital compuesto. Christopher permanece acostado en la camilla. Habla con calma, sin elevar la voz, sin mostrar enojo. Sus últimas declaraciones están dirigidas a la familia Patel. Quiero asegurarme de que la familia Patel sepa que los amo como ellos me aman a mí. Asegúrense de que los niños del mundo sepan que estoy siendo ejecutado y que esos jóvenes a quienes he estado guiando continúen esta lucha. Estoy bien, alcaide. Poco después, mientras los medicamentos comienzan a hacer efecto, vuelve a hablar, esta vez de forma espontánea, en voz baja. Siento el sabor en mi garganta. Esas son sus últimas palabras. Poco después pierde el conocimiento. A las 6:38 de la tarde, Christopher Anthony Young es declarado muerto. 2 familias llegaron completas al año 2004. Ninguna salió de él de la misma manera. Hasmukh Patel murió por una bala en una tranquila mañana de domingo. Christopher Young murió 14 años después por una inyección letal. Y Mitesh Patel reconocería públicamente que ahora su familia tendría que recorrer el mismo camino que había recorrido la familia Young. El camino de una pérdida repentina y permanente. Las 3 hijas de Christopher perdieron a su padre, del mismo modo que Mitesh había perdido al suyo. Las consecuencias continuaron extendiéndose mucho más allá de aquella tienda en San Antonio, y mucho más allá de una sala de ejecución en Huntsville. Thomas Whitaker, el hombre que organizó los asesinatos de su propia madre y de su hermano, continúa vivo en una prisión de Texas. Christopher Young no. Un hombre que pasó más de una década advirtiendo a otros jóvenes que no siguieran sus pasos, fue ejecutado antes de poder terminar ese trabajo. Antes de morir, le dijo al alcaide que estaba bien, si el sistema también lo estaba. Eso queda a criterio de cada persona. ¿Qué momento de la historia de Christopher Young te impactó más? Déjalo en los comentarios. Y si historias como esta te interesan, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando los casos que, con el tiempo, muchos terminan olvidando.